Póngase sobre sus pies y abra la palabra en el Evangelio de Lucas capítulo 2. Evangelio de Lucas capítulo 2. Leeremos desde el versículo 21 en adelante. Y cuando lo tenga, por favor, me dice un fuerte amén. Lucas capítulo 2, versículos del 21 en adelante. ¿Ya está ahí, hermano? Dice la palabra de nuestro Dios: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Padre, esta noche queremos, así como Simeón, tener claridad de lo que significa venir al templo. Que el Espíritu Santo, tal como obraba en la vida de este hombre, también obre en la vida de todos nosotros, para que no nos volvamos únicamente unos consumidores de las cosas religiosas, sino para que gocemos de tu presencia cada vez que venimos a tu casa, Señor. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bien, estamos en el Evangelio de Lucas capítulo 2, que es único de los dos, o que es único de los 4 evangelios, junto con Mateo, que nos narra la infancia de Jesucristo. Tanto el Evangelio de Juan como el Evangelio de Marcos nos van a contar los acontecimientos de la vida de Jesús ya cuando Él está mayor y ha comenzado su ministerio. Solo es el Evangelio de Marcos
2, versículo 21, que es el primer versículo que hemos leído, y dice el pasaje: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había puesto por el ángel, había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, ¿qué dice el pasaje? Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Hay dos ritos que los judíos cumplían. El primero, cuando el niño nacía, a los 8 días era circuncidado. Era puesto, digamos, cuando un niño era circuncidado, se consideraba que ya formaba parte de la alianza con Dios que había hecho en el Antiguo Testamento. El rito de la circuncisión a los 8 días de nacido era cuando se desarrollaba una práctica que era un símbolo de que un judío había comenzado a formar parte de la nación de Israel y que era parte también de esa alianza con Dios. 8 días tenía de nacido. El otro rito era a los 40 días. El niño nacía y 40 días después, me llama la atención porque el pasaje dice en el versículo 22, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén. ¿A qué lo llevaron a Jerusalén, hermanos? Para presentarle al Señor. ¿Cuántos días tenía el niño? 40 días. Eso equivale a un mes con 10 días. Y así chiquito, así sin carro, así sin Uber, sin aire acondicionado, lo llevaron al templo. Y esto vale la pena que lo meditemos, porque hay muchas personas hoy que, ay, no, es que no lo llevo todavía porque está muy chiquito el niño. Ay, no, pues es que se va a enfermar el niño. ¿Cuántos días tenían los niños cuando eran presentados en el templo? 40 días. Hoy tenemos un evangelio que el niño llega a los 3 meses y la gente le da miedo traerlo a la iglesia. Sí lo puede llevar a la feria, sí lo puede llevar a Metrocentro, sí lo puede llevar al mercado, pero en la iglesia no, porque se puede enfermar el niño. ¿Alguien dice amén esta noche, hermanas? Aquel niño que tanto le pidió a Dios, aquel niño que tanto le clamó a Dios y que Dios hoy se lo dio, ahora ese niño no es objeto de agradecimiento a Dios. Ahora ese niño ha venido a sustituir la adoración a Dios. Nadie dice amén esta noche, hermanos. Es que el niño, es que la niña, pues ese niño y esa niña es un don y es un regalo que Dios te ha dado, no para que te olvides de Dios, sino para que le agradezcas y se lo dedique desde sus primeros días, porque de Él es el que viene la vida y Él te ha dado el privilegio de ser madre y de ser padre. 40 días. Y antes de seguir interpretando el texto, quiero mencionar que este relato y la mayor parte de los relatos de los evangelios siempre tienen de base un pasaje del Antiguo Testamento. Por ejemplo, yo en este momento estoy estudiando cómo Jesús, cuando purificó el templo en el Evangelio de Juan capítulo 2, es una parte que tiene que ver con Éxodo capítulo 12, porque precisamente los evangelios son relatos a partir de textos del Antiguo Testamento. Y en el caso del nacimiento de Jesús, en el caso de, como dice Lucas capítulo 2 versículo 21, la porción que hemos leído, vamos a ver si son lectores de la Biblia. ¿Con qué pasaje del Antiguo Testamento se relaciona la presentación
del niño Jesús en el templo, ¿con qué pasaje del Antiguo Testamento se relaciona? Vamos a ver si son lectores de la Biblia. ¿Qué mujer, se lo voy a poner más fácil, qué mujer llevó a su hijo al templo cuando recién había cumplido 40 días? ¿Quién? Ana. ¿Y eso en qué pasaje de la Biblia está? Primer libro de Samuel, capítulo 1. Entonces, digamos, uno estudia los textos comparados. Este texto de Lucas, capítulo 2, la presentación del niño Jesús en el templo, este relato tiene que ver con aquella presentación que Ana había hecho de su hijo en el templo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Ana? ¿Cómo se llamaba el hijo de Ana? Samuel. Samuel, ¿verdad? Samuel fue presentado en el templo. Entonces, ahí usted va a ir viendo ciertas características y esto le puede servir como un ejercicio de lectura bíblica. Digamos, lee Lucas cuando fue presentado Jesús en el templo y luego se va a Samuel cuando fue presentado en el templo al sacerdote Elí, y hay ciertos paralelos y ciertas características que nos van iluminando. Y por otro lado, también este pasaje de Lucas 2 tiene que ver con el nacimiento de Juan Bautista, porque también se van a mencionar dos ancianos que son sus papás. En este caso, cuando Jesús es presentado en el templo, se van a presentar también otros dos ancianos. El primero de ellos es Simeón y la otra es Ana, que está a partir del versículo 36. También está en el templo. Lucas va a mencionar el nacimiento de Juan con dos ancianos que llegan al templo, y ahora van a presentar a Jesús con otros dos ancianos y él llegando al templo. Entonces, esto también nos sirve para poder iluminar los pasajes, para poder ver los textos a la luz y de interpretarlos a la luz de otros paralelos que tiene en la misma escritura. Bien, entonces quedamos en que Jesús había sido llevado al templo porque se estaban cumpliendo dos costumbres. La primera, la circuncisión a los 8 días, y luego también había otra costumbre o otra práctica religiosa, que era el hecho de que cuando cumplía 40 días se llevaba al templo. Hay otro rito también, versículo 23. Dice el versículo 23: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Quiero explicarle este texto porque esto genera una confusión al momento de interpretarlo exegéticamente. Cuando usted tenía un varón que era primogénito, todo primogénito tenía que ser dedicado al Señor, el que abriera matriz. Pero Levítico decía: yo he tenido mi primogénito, yo tengo dos opciones. Lo llevo al templo como lo llevó Ana a su hijo Samuel, para poder dejarlo al servicio de Dios, porque todas las primicias, ¿para quién son, iglesia? ¿Para quién son? Para Dios. Entonces la ley decía: pero si usted no quiere dejar a su hijo primogénito, usted lo puede redimir, usted lo puede rescatar. Es decir, lo presento en el templo y digo: este es mi primogénito, pero yo quiero conservarlo. En lugar de dejar a mi primogénito, que es de Dios, que es consagrado al Señor, dice que la ofrenda por un primogénito era 20 siclos de plata. Es decir, yo sustituía dejar a mi hijo, pero en su defecto pagaba una ofrenda que equivalía a 20 siclos de plata. Esa era la costumbre.
Cuando aquí el Evangelio dice que fue llevado conforme al rito para ofrecer en lo que dice la ley del Señor, esta es la confusión. Porque en el caso de María y de José, el primer rito es dar los 20 siclos de plata y llevarse otra vez al niño a su casa, lo cual el texto no lo dice. Y también existía otro rito que tenía que ver con la purificación. Eso era otra cosa. La purificación es que la mujer durante su estado pues ha tenido contacto con la sangre. En la Biblia los ritos religiosos excluían la sangre. No podía tocar ni podía acercarse a alguien, a una mujer que estuviera menstruando. Y cuando existía un nacimiento, entonces el rito de la purificación consistía en llevar según mis posibilidades económicas. Entonces, como como María y como José, pues no tenían las capacidades económicas necesarias, decía Levítico que tenían que llevar lo equivalente a su estado económico. Y si no tenían economía, tenían que llevar 2 tórtolas o 2 palominos. Dice el 24, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y esto también vale la pena mencionarlo. Toda la vida religiosa de los israelitas, todita la vida estaba relacionada en algo que llevaban a Dios. Por eso dice el Antiguo Testamento que delante de Dios nunca podemos ir con las manos vacías. Para todo iba a existir una presentación de niños, ahí llevaban su ofrenda. Iban a celebrar un sacrificio, presentaban su cordero, presentaban algo, siempre estaba relacionado. Y en el caso de Lucas, no quiere obviar que muy Jesucristo puede ser, María y José pueden ser los papás, pero él mismo está dando el ejemplo que sus propios padres, cuando se acercan al templo, no van con las manos vacías, van a presentarle algo a Dios. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Bien, eso digamos como antecedentes del pasaje. Hay en el pasaje ciertos textos que van a iluminarnos sobre la temática que esta noche quiero platicar con ustedes. En varias oportunidades se menciona conforme a la ley. Se hicieron presentes en el templo conforme a la ley. Y hay otras traducciones que, por ejemplo, mencionan la palabra según la costumbre. Conforme a la ley, según la costumbre. Conforme a la ley, según la costumbre. Los papás de Jesús, María y José, lo hacen conforme a la ley, conforme a la costumbre. Todavía no voy a abordar el pasaje, no sé si el domingo lo haré, de que posteriormente a este relato aparece uno donde el niño se pierde. Pero la pregunta es, ¿con qué propósito llegaron al templo? ¿Se necesitaría realmente, qué digo, para que usted olvide a un niño en el templo? ¿No cree? ¿Qué padre de familia, ni hoy ni en el pasado, va a llegar a un templo y de repente va a llegar a la casa? ¡Ay, se me olvidó el bicho! O sea, es una cosa medio extraña en el pasaje. Pero no quiero adelantarme yo al texto que posteriormente vamos a meditar, no sé si el domingo, pero que el Señor nos vaya a iluminar. Entonces aparecen en primer lugar María y José, que van al templo. Pero póngame atención a esto: van al templo porque la ley lo dicta y porque es costumbre. ¿Por qué va María y José al templo, hermanos? Porque la ley lo dicta y porque es costumbre. ¿Estamos hasta ahí? Bien.
en el pasaje también aparecerá un señor que se llama Simeón, del cual vamos a meditar esta noche. Y también aparecerá otra mujer que dice el versículo 36, miren conmigo por favor. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y también aparece esta frase: y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Y aquí viene la frase importante: está presentándose en la misma hora. Quiero hacer énfasis en eso, en cómo José y María se presentan en el templo por la ley, porque es una costumbre, porque es un rito que tienen que cumplir. Y también Ana ha estado ahí muchísimo tiempo, pero ese día se presentó delante de quién se presentó, hermano, se presentándose en la misma hora. ¿Por qué hasta ese momento? ¿Qué pasó con los 80 y tantos años antes? Pero bien, no lo quiero abordar. Quiero detenerme en este personaje llamado Simeón. Versículo 25 dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado, ¿cómo se llamaba, hermanos? Simeón. Entonces en el relato aparecerán tres personas, digamos una familia y otros dos personajes que se van a presentar al templo. Pero los tres tienen diferentes motivos, los tres tienen diferentes motivaciones para llegar al templo. Y a través de un método que nosotros le llamamos la lingüística pragmática, quiero destacar algunos puntos principales de que nos ilumine el Espíritu de Dios esta noche para saber si realmente tenemos nosotros hoy por hoy los motivos correctos para estar en el templo, para venir al templo los miércoles, para venir al templo los viernes, para venir al templo los domingos. Porque si yo no tengo el motivo correcto, pues yo me voy a convertir en un religioso cuya vida no tiene ninguna trascendencia, cuya vida no tiene ningún entusiasmo, cuya vida va girando en torno a las prácticas religiosas, pero que simplemente se han vuelto una costumbre. Una costumbre que es comparada, por ejemplo, a otras costumbres que también tenemos. Tengo la costumbre de ir de vez en cuando a hacer ejercicio, de vez en cuando me dan ganas. Costumbres como, pues sí, de vez en cuando voy a echarme un mascón. Entonces, el acto de venir al templo en algunos se ha vuelto una costumbre, en algunos se ha vuelto una situación que es algo, como todas las cosas en nuestra vida, intrascendente. Como ir al trabajo, como ir a un parque, como ir a un centro comercial, como ir a cualquier lado. Pues eso se ha vuelto la iglesia. Y cuando una persona ha entrado en ese dinamismo de la costumbre, pues el evangelio no le va a iluminar. Va a seguir en la misma oscuridad en la que vive, va a seguir en la misma situación empantanada que tiene, porque pues el evangelio no es solo para entretenerlo. El evangelio no es simplemente para venir a pasar una hora
con 20 minutos, y ya estuvo, ya cumplí, ya fui al culto de media semana, ya llegué, ya leí la Biblia, ya canté, ya ofrendé, ¿y qué más? Pero el problema es que usted hace todo eso, pero su vida sigue estando en oscuridad. Su vida sigue estando en el desierto. Su vida sigue estando intrascendente, no se mueve ni para adelante ni para atrás. Solo cuando realmente usted toma el evangelio, solo cuando usted realmente abraza lo que Dios tiene para usted. Aquí hay un pasaje que quiero que lea, que es el mensaje que da Simeón. Dice el 30, ya están ahí, hermanos. Porque han visto mis ojos tu salvación. Ponga atención a eso. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y ahora lea esa frase que viene, que es el evangelio, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué es el evangelio, iglesia? Luz. Esta expresión, versículo 30, mis ojos han visto tu salvación. Salvación en términos bíblicos, póngame atención a esto. Salvación en términos bíblicos no se refiere a un evento futuro de nuestras vidas, nada más. Salvación en términos bíblicos es que Dios le alumbre, que Dios le libere, que Dios lo sane, que Dios lo restaure, que Dios lo limpie, que Dios lo haga una nueva criatura. No necesariamente en el futuro nada más. La salvación de Dios la podemos experimentar cada día si tan solo tomamos este evangelio. Pero el problema que hoy vivimos es que este evangelio algunas veces no se toma en serio. Este evangelio no se le da, la importancia necesaria en nuestras vidas. Este evangelio, las cosas de Dios, viene a ser algo que no es tan importante para muchos. No pasa de ser unas reuniones en la semana, no pasa de ser, pero nada más. Aquí hay una frase que me impactó tanto, que cuando ve Simeón a este niño, dice el versículo 28, ¿qué hizo Simeón cuando vio a Jesús? ¿Qué dice, iglesia? Le tomó en sus brazos. Solo Simeón y María, la Biblia menciona que han tomado al niño Jesús en sus brazos. Es un gesto, es una expresión que denota el interés, el compromiso, la ternura, el cariño, abrazar al niño Jesús. Simeón llegó al templo. Probablemente vio lo que había en el templo, lo que había en el patio exterior, vio todos los sacerdotes que ahí estaban listos para ofrecer los sacrificios, vio las pilas donde se bautizaban, vio lo que había ahí, los que vendían, los palominos, etcétera, etcétera. Pero cuando Simeón llegó al templo y vio a Jesús, dejó de importarle todo lo demás. ¿Qué le importaba a Simeón si había donde sentarse? ¿Qué le importaba a Simeón los trajes de los sacerdotes? Simeón llegó al templo a abrazar a Cristo Jesús. ¿A qué vienes tú al templo, iglesia? ¿A quién vienes a abrazar al templo? ¿A la hermanita que te invita a café? ¿A quién vienes a abrazar al templo? ¿Al chero que invitaste al culto?
cada vez que tú y yo vengamos al templo es para venir a encontrarnos con Jesucristo, tomarle en nuestros brazos y darle la gloria y la honra que Él merece, hermanos. Lo tomó en su brazo, dice el texto. Yo me pregunto, ¿qué hacemos cuando venimos al templo? Ahí está, abrazar a Jesús. Y este es el primer elemento de tomar el evangelio como algo no insignificante, como algo que no vale la pena. No, tomarlo como lo hizo Simeón, llegar al templo, y cuando vio al niño, ¿qué le importaba a él lo demás? ¿Qué le importaba a él los ritos? ¿Qué le importaba a él saludar a la demás gente que ahí estaba? Él había llegado porque él quería ver a Jesús. Cada vez que tú te propongas, pero ya lo vamos a ver, te propongas venir al templo, porque no es que tú te propongas, ya vamos a estudiar eso, pero que tú vengas y vengas al templo y decir: no, yo no he venido por gusto, yo no he venido a ver al pastor, ni a los líderes, ni a los hermanos. Yo he venido a encontrarme con mi Señor, con aquel que me ha salvado. A eso he venido a abrazarlo, he venido a buscarlo. ¿Por qué se van decepcionados algunos? Primero, porque no encontraron a Jesús, no tuvieron esa experiencia que da la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dice el pasaje que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. Por lo tanto, cada vez que venimos al templo es a gozar de una experiencia con lo divino, a gozar de una experiencia con Dios. Pero ¿por qué no la tengo? Porque yo no he venido con el propósito correcto. Porque yo no he abrazado el evangelio como tal, porque yo todavía sigo pensando si ir o no ir al culto, porque yo todavía sigo en esa disyuntiva que si soy o no soy cristiano, si soy o no soy hijo de Dios. Simeón abrazó al niño Jesús. Y ahora quiero con ustedes estudiar ¿cuáles son los motivos correctos para venir al templo? El primero, subráyelo a aquellos que les gusta anotar. ¿Cómo dice el versículo 27, hermanos? 27, 2:27. Y movido por el Espíritu, ¿qué dice el pasaje? Vino, ¿a dónde? Al templo. Para empezar, ganas de venir al templo, algunas veces no vamos a tener. ¿Me escuchó, hermano? No vamos a tener. Que el cansancio, que el trabajo, que los problemas, que las deudas, que las tareas, que los compromisos, que la familia. Pero cuando yo estoy con el motivo correcto en el templo, y póngame atención a esto, hermano. Aquí nosotros, los que aquí estamos aquí porque fuimos movidos por el Espíritu Santo a venir a congregarnos. Eso es una experiencia de carácter personal. Porque no todos en su casa probablemente tuvieron el mismo deseo de venir. Probablemente hay familiares que le dijeron: no, hombre, andamos a la iglesia y ahí te veo más noche. Esto es tan importante en la vida de todo creyente, que el Espíritu me mueva a visitar el templo. Pastor, y si no me mueve el Espíritu, ahí hay problemas. Ahí hay problemas, porque significa que su relación con Dios no es la óptima. Se tiene que nacer del Espíritu Santo, el poner en su corazón el deseo de venir. El cuerpo no, el cuerpo dice: quiero ir a acostarme, quiero ir a ver noticias, quiero descansar, quiero esto. Pero el Espíritu le dice: tenés que ir al templo.
tenés que ir a visitar el templo, tenés que ir a congregarte. ¿Por qué? Porque el congregarse es un hábito de cristianos. Cristiano no es aquel que va de vez en cuando. Cristiano es aquel que tiene un estilo de vida. El cristiano se deja tocar por el Espíritu de Dios, que le dice: hoy es miércoles. Y usted desde la mañana que se levanta ya está pensando en la ropa que va a traer, en la Biblia, ya está pensando en cómo va. Todos los días demás son diferentes. No sé qué días usted se congrega, pero los días que usted se congrega, el Espíritu es el que lo mueve a venir a congregarse. Si a usted no lo mueve el Espíritu, entonces preocúpese. Porque si usted no tiene ganas, porque si usted, como los hijos, ¿verdad? Hay jóvenes que vienen a las iglesias porque sus papás los obligan. Y ahí están, dura el culto, molestos, bravos. Y conmigo se enojan si su papá fue lo que los obligó, no yo. Y no sé, hay gente que, yo por eso me pregunto, ¿cuánta gente viene a la iglesia? Pero esta gente ha venido movida por el Espíritu de Dios. Y cuando usted viene movido por el Espíritu de Dios, usted se va a venir a gozar, hermano. Usted va a ser como Simeón, que llegó al templo y llegó a abrazar a Jesús, movido por el Espíritu. ¿Qué lo mueve a usted a venir al templo? ¿Sintió en su corazón el deseo de venir a rendirle culto a su Dios? ¿Sintió en su corazón el deseo de decir: hoy es miércoles, hoy es día que me toca escuchar la palabra? ¿Viene usted al templo con los motivos correctos? Nosotros con los líderes tratamos la manera de inculcar a los servidores de que se congreguen. Solo 2 líderes me han entregado su reporte de asistencia a los cultos. Lo tienen que entregar cada primer semana de mes. Pero eso no debería ser un requisito. Eso debería ser algo que nace del corazón del creyente servidor, porque sabe que viene no por un compromiso con el ministerio, viene al templo porque viene a adorar a su Dios. Eso es diferente. No voy porque sea una obligación, yo voy porque voy al encuentro con mi Señor. Sí, es movido por el Espíritu de Dios. Simeón fue al templo no porque le fueron a decir: mira, vas a ir vos. Hay creyentes que hay que estarlos empujando para que vengan y mira, no hombre, vamos hombre, ahí te voy a dar ray, mira, ahí te voy a dar comida, mira, no. Venir al templo porque quien me ha impulsado es su Espíritu Santo. Hermanos, que el 26 vamos a tener una vigilia, pero yo no voy a venir porque van a dar refrigerio por quien va a predicar. Yo voy a venir porque el Espíritu Santo me ha impulsado de que venga a darle gloria y honra a Él, que me ha hecho libre. Denle un fuerte aplauso. Es preocupante si usted es cristiano y ya no lo mueve el Espíritu Santo. Preocupante. Usted que me ve a través de las redes sociales, preocúpese, porque el texto solo va a mencionar que Simeón fue movido por el Espíritu para ir al templo. No va a decir lo mismo de José y de María, que andaban tan perdidos que terminaron dejando al cipote ahí en el templo. Tan perdidos. Así hay mucha gente que viene al templo y anda perdida. No, hermanito, el templo, la reunión en el templo, oiga bien, que le quede claro, la prioridad no son los deportes. No son los deportes. La prioridad no son las reuniones, que los cumpleaños, que los pasteles, que la comida, que los panes, que lo otro. No. La prioridad de venir al templo es de venir a alabar el nombre de Dios, hermano.
Esa es la prioridad. Si el Espíritu es el que nos mueve, claro, si nos mueve otra cosa, entonces vamos a andar extraviados. Lo segundo, porque el tiempo se va rápido, lo segundo de venir al templo, dice el versículo 26, subráyelo, y le había sido, subraya esa palabrita, estoy en el 2:26. Dice, y le había sido, ¿qué, hermanitos? Revelado. ¿Por quién? Por el Espíritu. Estoy en el versículo 26. Ahí usted lo puede ver en sus Biblias. Primero, ser movido por el Espíritu a venir al templo. Lo segundo es, ¿quién es el que revela las cosas? El Espíritu Santo. Por eso dice la carta de Juan, que el Espíritu nos enseñará todas las cosas y que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Entonces, el motivo correcto es ser movido por el Espíritu a venir a este templo. Lo segundo es que yo he venido a que Dios me revele algo. Yo traigo muchas cosas en mi cabeza. Traigo muchos problemas en mi cabeza, traigo enfermedades, traigo líos, traigo situaciones complejas, traigo presiones, traigo ansiedades, traigo miles de cosas. Pero durante estemos aquí en el culto, usted no se puede ir y salir por esa puerta sin que Dios, a través de su Espíritu Santo, le haya revelado algo. Si usted vino a la iglesia y se fue igual como vino, tengo que ser sincero, vino a perder su tiempo. Porque aquí no venimos únicamente a reunirnos, a ser entretenidos. Aquí venimos a que Dios, por medio de su palabra y el Espíritu Santo, nos revele las cosas que necesitamos saber. Durante ocurre la predicación, por eso es el Espíritu se mueve en medio de nosotros explicándole, diciéndole, y usted comienza, eso. ¿Por qué? Porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y como Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, a través de la palabra, el Espíritu le va a revelar a usted y va a decir, aquí está mi salida, aquí está mi respuesta, aquí está mi salvación, aquí está mi solución. Solo que debe de aprender a escuchar la revelación que Dios le da en el templo a través de su Espíritu Santo. Por eso le decimos, fíjese, apague el teléfono, póngalo en vibrador, que no lo interrumpa. Porque aquí no ha venido a chatear con nadie, aquí ha venido a hablar cara a cara con su Dios. Este es el chat, mire, este es el WhatsApp de la palabra de Dios. Y este sí tiene respuestas contundentes para nuestra vida. A eso viene. Es movido por el Espíritu Santo, se le revelan cosas. ¿Qué cosas le va a revelar al Señor, el Señor a usted esta noche? No lo sé. Solo Dios y usted la saben. ¿Qué cosas le va a explicar? ¿Qué cosas le va a decir? ¿Qué cosas ya le dijo? Por eso hay que venir al templo con el motivo correcto. Tercero, dice el versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, mire a qué llegaba el templo, esperaba, ¿qué cosa, hermanitos? ¿Qué esperaba? La consolación. Llegaba al templo no para ser consolado por un hermanito ni por una hermanita, venía al templo a ser consolado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta temática de consolación, Lucas la retoma de Isaías, el segundo Isaías, del 40 al 56. Todos esos capítulos de Isaías están enmarcados en la temática de consolación.
Y cuando aquí el texto está hablando de que él llegaba al templo y esperaba la consolación, es porque él ya tiene de parte de Dios el consuelo. Aquí la palabra que se utiliza es la paraclesis. De ahí viene la palabra consolador, paracleto. Y una vez más, está relacionado con el Espíritu. El Espíritu lo mueve, el Espíritu le revela y le enseña, el Espíritu le consuela. ¿Para qué anda esperando usted consuelos humanos? ¿Para qué anda esperando usted consuelos de personas que a veces están peor que usted? El verdadero consuelo que usted y yo necesitamos solamente viene del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Y porque el tiempo se me fue, quiero ir y ver un cuarto punto con ustedes. Al final del 25 dice: esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo, ¿qué dice? Estaba sobre él. Esta expresión no es una expresión sencilla. ¿De quién se había dicho que el Espíritu Santo estaba sobre él cuando lo estaban bautizando? Y ahora dice el pasaje que había un hombre llamado Simeón y que su espíritu estaba sobre él. ¿Por qué tenía el Espíritu Santo sobre él? Porque había ido al templo por los motivos correctos. La expresión Espíritu Santo estaba sobre él significa que el Espíritu Santo lo capacitaba, que el Espíritu Santo lo guiaba, que el Espíritu Santo lo transformaba y que el Espíritu Santo lo santificaba. ¿Quién está sobre mí a la hora de venir al templo? La señora que le debo, tal vez me cobra al final del culto. Los motivos correctos para venir al templo: que el Espíritu Santo esté sobre usted, que el Espíritu Santo lo capacite, que el Espíritu Santo lo guíe, que el Espíritu Santo lo transforme. Usted viene al culto y a veces se ha dado cuenta, vino ahí todo decaído y salió todo alegre. ¿Por qué salió todo alegre? Porque el Espíritu Santo está sobre usted y lo transformó de ser una persona incrédula a ser una persona que crea las maravillas que Dios hará entre nosotros. El tiempo se me ha agotado, ya no puedo continuar, pero ¿cuáles son los motivos correctos de visitar el templo? Ahí usted tiene el ejemplo. No es en este caso ni María ni José, no es en este caso Ana, es Simeón el que nos dice cuáles deben de ser los motivos correctos, para que de aquí en adelante, cada vez que usted visite el templo, pueda cerciorarse de que lo mueve no la costumbre, no la religiosidad. Los que nos mueve a todos nosotros para venir al templo es el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias te damos por esta bendita palabra. Gracias, Señor, porque sé que el Espíritu Santo obra en cada uno de los que aquí estamos. Y que esta enseñanza, Señor, pueda rendir fruto o pueda llevar fruto, como dice Isaías, que no regrese vacía, Señor. Esta noche no quiero terminar esta fiesta sin antes invitar, si hay alguna persona que quiera aceptar a Cristo en su corazón, ahí donde está, levante su mano, póngase en pie. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy.
en Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.